Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sea el nombre del Señor. Les saludo, les abrazo en el amor del Señor. Llegado este momento, después de haberle alabado, después de haber adorado el nombre del Señor, después de haber hecho petición, hermano, de haber dado testimonio, de haber compartido las porciones de las Escrituras, vamos a ir al mensaje de su palabra, y para ello le invito a abrir su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 57. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 57, y allí estaremos dando lectura a las Sagradas Escrituras, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la casa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan
que Jehová es Dios y que no hay otro. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que hemos de estar exponiendo el mensaje de tu palabra, nuestro ruego en oración es que nos sea dada la iluminación por medio del Espíritu Santo, a fin de que el mensaje sea claro, comprensible y a oído de todo tu pueblo, y que en ello todos nosotros seamos edificados conforme al propósito de tu voluntad, y esto por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, esta oración se hizo cuando la dedicación del templo, cuando Salomón edificó el templo, hizo una oración para consagrar el templo y una oración para que esa oración estuviera como testimonio delante de Dios de cuál era su petición, de cuál era su clamor delante del Señor. Y dentro de esta oración él le pedía a Dios que le recordara, que no los abandonara, que estuviera con ellos como él había estado con sus padres. Y en el verso 58 dice: inclina nuestro corazón hacia ti, amén, para que guardemos tus mandamientos y tus estatutos. Hermanos, es de entender que el corazón del hombre está inclinado para lo malo, pero hay un poder que es el poder de Dios, que actúa en nosotros, que hace que nuestro corazón sea mudado, que sea transformado, y que hace que nuestro corazón se incline hacia su voluntad. Por eso dice la Sagrada Escritura: he aquí, este es el pacto que haré con vosotros en aquellos días. Os daré un corazón nuevo y un espíritu dentro de vosotros, para que ninguno diga conoce a Jehová. Amén, sino que todo por todos sea conocido. Quiere decir, hermano querido y hermana querida, que hay un poder que actúa en el hombre, lo cual hace que el hombre que por su naturaleza vive alejado de Dios se pueda volver al Señor. Y es el poder de su palabra. Y ese poder nosotros le tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque hoy nuestra inclinación puede estar para buscarle al Señor y para poder hacer su voluntad, o podemos estar siendo arrastrados como tantas personas están siendo arrastradas por la corriente de este mundo. Por eso es que tenemos que estar atentos a la forma y la manera en cual Dios obra. ¿Para qué? Para que dejemos que Dios, que está vivo, obre en nosotros y se vea cumplido en nosotros el propósito de su voluntad. Aunque nunca deja Dios de obrar, aun cuando nosotros miramos a alguien que está descarriado o alguien que se ha ido detrás de su yo, detrás de su voluntad, detrás de sus anhelos, detrás de sus deseos, Dios sigue obrando. Y esto lo vemos claramente en el Evangelio de Lucas cuando nos habla la Escritura en el capítulo 15 en cuanto al hijo pródigo. Amén. Dice que el hijo pródigo, teniéndolo todo en la casa de su padre, un día se levantó y le dijo que le diera su parte y se fue con ese dinero y lo terminó malgastando el dinero y terminó en una condición de pobreza, deseándose alimentar de las algarrobas que comían los cerdos. Pero estando en esa condición, él comenzó a cavilar en su corazón diciendo: en la casa de mi padre hay mucha comida. Los siervos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy mendigando, deseando comer de la que se alimentan los cerdos. Me volveré a la casa de mi padre y le diré: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea que antes que él se volviera en su cuerpo o él se dispusiera a irse a la casa de su padre, en su corazón se volvió. En su corazón se volvió. Cuando hablamos del corazón, no solamente estamos hablando del órgano físico, sino es la corriente y el flujo de pensamientos y de sentimientos que hay en nuestro interior. Eso es a lo que se refiere la Escritura cuando habla del corazón. No habla del órgano que bombea la sangre, sino del flujo y la corriente de pensamientos y sentimientos que hay dentro nuestro. Por eso el sabio Salomón le decía: inclina nuestro corazón a ti. ¿Para qué? Para que podamos guardar los dichos de tu boca. El salmista David en el Salmo 119, en el verso 11, dice: los dichos de tu boca los he guardado en mi corazón. ¿Para qué?
para no desobedecerte, para no pecar contra ti. Hay un poder en la palabra de Dios que hace que nuestra vida sea transformada, que nosotros seamos transformados desde adentro. Amén. En estos momentos estoy recordando una ilustración acerca del artista renacentista Leonardo da Vinci. Dice que había una gran piedra de mármol de unos 6 metros de altura y él todos los días se le había sido dado a diferentes artistas, escultores, para que la trabajaran y ninguno de ellos sabía qué hacer por el tamaño de la roca, de la gran piedra de mármol. Pero Leonardo da Vinci comenzó a ir todos los días allí a mirar la roca, a mirar la roca. Y una de sus personas allegada, viendo que él todos los días iba y se quedaba contemplando la roca, le preguntó qué era lo que hacía. Y dice, estoy viendo cómo liberar al ángel que está dentro para que pueda respirar. Y el discípulo miraba, el allegado miraba a la roca y él no veía a un ángel. Amén. Él no veía a un ángel, sino que veía una gran roca de 6 metros. Pero el artista, Leonardo da Vinci, lo que veía un ángel que estaba aprisionado dentro de esa roca y que tenía que ser liberado para que respire. Entonces nosotros cuando miramos esto, ¿por qué muchos de los artistas fracasaron? Porque muchos buscaban darle forma a la roca, pero no veían lo que había dentro de la roca, como lo podía ver este genio, este artista, amén, que veía dentro de la roca a un ángel. Él no miraba a la roca, sino miraba lo que había dentro. ¿Y por qué es lo que nosotros estamos hablando de esto, hermanos queridos? Porque muchas veces cuando viene ese flujo de ideas y de pensamientos, que muchos de ellos vienen de afuera, que son como dardos de fuego, de los cuales la Escritura nos dice que lo debemos apagar, que debemos sostener el escudo de la fe con el que podamos apagar los dardos de fuego que el enemigo nos arroja, nos han terminado distorsionando la imagen de lo que somos en Cristo, nos ha distorsionado la imagen de lo que somos en Cristo. Y muchas veces nos vemos desalentados porque también queremos dar forma o que nuestra vida tome la forma de cristiano, pero no vemos que el poder emana de adentro, que es como ese ángel que veía Leonardo da Vinci. Él no estaba buscando darle forma a la roca, sino quitar el resto de la roca, para que aflorara el ángel, para que el ángel respirara. Y así esa gran roca se convirtió en una escultura de 5 metros y medio, majestuosa, ¿ven? Que es una obra majestuosa. Entonces, pero él miraba de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mirar? Lo que la palabra de Dios va direccionando, lo que la palabra de Dios va sembrando en nuestro corazón. Por eso dice que la palabra es como una semilla y que el corazón del hombre es como la tierra y que la buena tierra es la que produce fruto del 30, del 60 y del 100 por 1. Nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios dé forma desde adentro hacia afuera. No de afuera, porque si nos quedamos mirando por fuera tenemos infinidades de defectos. Pero si miramos desde la obra, desde adentro, desde la obra de Cristo, desde Cristo en nosotros, por eso él cantaba a nuestra hermana, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si nosotros leemos la palabra del Señor en Gálatas capítulo 2, verso 19, verso 20, dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Fíjense, cuando Pablo dio ese dicho, era algo semejante a lo que dijo Leonardo da Vinci, amén, en cuanto a qué, a esa gran escultura, amén. ¿Por qué? Porque él no estaba mirando la roca, él estaba mirando al ángel. ¿Y qué era lo que miraba Pablo cuando miraba a su interior? Que él no vivía, que Cristo, él veía a Cristo en él. Entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar a Cristo en nosotros, ahí se encuentra el poder para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Yo como hombre
que fui concebido en pecado, no tengo ni el poder ni la facultad para poder vivir la vida cristiana. Pero como hombre nuevo, creado en Cristo, según la justicia y la santidad de la verdad, tengo la facultad, tengo el poder y tengo el derecho para vivir la vida cristiana y que como Cristo es el serlo. Amén. Por eso es tan importante que la palabra de Dios actúe en nosotros, porque de acuerdo a donde nuestro corazón se vaya inclinando, es donde nosotros nos vamos a ir dirigiendo. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Él no fue a la casa de su padre y cuando llegó dijo, ahora voy a decirte esto. Él comenzó a meditar en su corazón. Él comenzó a trabajar. Dios comenzó a trabajar desde su corazón hacia afuera. Primero cambió en su corazón y luego se movió su cuerpo. Amén. Por eso si nosotros no dejamos que la palabra de Dios sea guardada en el buen depósito, sea atesorada en el buen depósito, no vamos a poder tener el poder, no vamos a tener la gracia para poder vivir la vida cristiana. Por eso es necesario que la guardemos en el buen depósito y que ella actúe en nosotros. Que no solamente la leamos, que no solamente la estemos escuchando, sino que podamos rumiar, que podamos meditar en la palabra del Señor. Sobre todo aquel pasaje bíblico, sobre todo aquel texto bíblico, sobre toda aquella narración, sobre toda aquella exposición de la palabra de Dios que ha tocado nuestras vidas, que nos ha marcado. Vio que siempre hay un pasaje bíblico que nos marca más que otro. Hay algunos que no son difíciles de entender. Yo creo que ya es como la quinta vez que leo el libro de Job y cada vez que lo leo tengo una nueva apreciación y esta vez que lo estoy leyendo, la verdad, me ha bendecido porque me ha permitido poder tener una apreciación que otras veces no he tenido. Y así sucede con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es viva. Trabaja en nosotros. Y si nosotros no atesoramos la palabra, si nosotros no somos asiduos lectores de la palabra, si no somos diligentes, si no tenemos disposición para leer la palabra, si no tenemos disposición para estar en contacto con la palabra, nuestro corazón se va a inclinar para el mundo y para el sistema del mundo, y a donde esté nuestro tesoro va a estar nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Amén. Si nuestro tesoro está por las cosas del mundo, entonces nuestro corazón se va a ir para el mundo y luego nosotros también nos vamos a ir para vivir la vida mundana. Pero si nosotros valoramos la palabra de Dios, ¿cuánto valor tiene que Dios nos hable? ¿Qué es el hombre?, decía el salmista. Y el Hijo del Hombre para que tengas memoria de él. ¿Usted está pensando que cada vez que se detiene para oír y que se dice esto es palabra de Dios, es Dios que está hablándole, es Dios que está comunicándole su palabra, su voluntad? ¿Por qué Él tendría que inclinarse hacia usted o hacia mí para hablarnos? ¿Qué somos nosotros para que Dios tenga que detenerse para hablarnos? ¿Qué somos nosotros para que Dios tenga que inclinarse para hablarnos? Sin embargo, cada vez que nosotros decimos palabra de Dios, cada vez que leemos las Escrituras, es Dios que está inclinándose para hablarnos por medio de su palabra y manifestarnos su voluntad. Amén. Por eso dice, inclina tu corazón a los dichos de mi boca y guárdalos. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que seas prosperado en todo, dice el mismo salmista en el libro de los Proverbios. Amén. Inclina tu corazón hacia los dichos de mi boca, guárdalos. ¿Para qué? Para que te vaya bien y en todo seas prosperado. El apóstol Santiago dice, y el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad para cumplirla, este será prosperado en todo lo que haga. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Por eso queremos, hermano, que podamos llegar a la comprensión del valor que tiene que Dios se incline hasta nosotros, que Dios se vuelva hasta nosotros. Usted vio las grandes personalidades, a veces van caminando por esos corredores que le arman los guardaespaldas y no se inclinan ni siquiera a mirarlo a uno,
no se detiene ni para extenderle la mano. Y son hombres de esta tierra, con las mismas falencias, con las mismas debilidades, con las mismas carencias que tenemos todos. Sin embargo, por su postura, por su posición, por su alcurnia, no se detiene ni siquiera a mirarlo a uno. Amén. No se detiene ni siquiera para extenderle la mano. Es más, cuando se ve que alguna de estas personalidades se detuvo para mirar a alguno, para saludar a alguno, ahí están en los paparazzi para sacar la foto y el título, la portada del buen gesto. ¿Por qué? Porque se detuvo a mirarlo, cuando se tendrían que sentir honrados que un conjunto de personas hagan fila queriendo esperar verlo, o queriéndole saludar, o allegarse a ellos. Se tendrían que sentir honrados. Sin embargo, la honra es cuando ellos se detienen para hablarnos. ¿Y Dios? Que dio promesa de estar con nosotros donde 2 o 3 estemos reunidos en su nombre. Y Dios que continuamente se inclina hasta nosotros para hacernos oír los dichos de su boca. ¿Qué valor tiene? Porque qué más elevado que el Señor Jesucristo. ¿Qué más elevado que el Dios cuya palabra ha fundado todas las cosas y se las sostiene por su palabra? En el libro de Job, cuando usted llega al capítulo 38, dice: Cíñete ahora, Job, yo voy a hablar contigo. Dice que habló Dios desde un torbellino. Dice: ¿qué son esas palabras lisonjeras, esas palabras vanas que escucho por ahí? Cíñete como varón, que yo voy a hablar contigo. Amén. Y le dice: ¿estabas vos acaso cuando la tierra fue fundada? Fíjese, yo meditaba, digo, ¿por qué le habrá dicho esto? ¿Por qué? Porque la revelación de Dios se da por medio de las cosas creadas, de modo que las cosas invisibles se hacen claramente visibles por medio de lo creado. Y la revelación que había hasta ese momento no estaba en las Escrituras. Usted sabe que el libro de Job lo trajo Moisés, es uno de los libros más antiguos. Amén, y lo trajo por revelación Moisés, el libro de Job. Por eso es que es un libro que a veces es difícil de comprenderlo, pero muchos estudiosos de las Escrituras lo leen con detenimiento porque encierra grandes misterios. El libro de Job que son revelados por el Señor. Entonces yo medité y digo, ¿por qué le habló? ¿Por qué? Porque era la revelación. Sin embargo, ¿cuál fue la gracia? Que Dios es el que se detuvo a hablar con él. Amén. Desde el torbellino dice que escuchó la voz, la cual le dijo: cíñete como varón. Amén. Ponte en pie, que yo soy el que voy a hablar contigo. ¿Qué son estas palabras vanas que escucho y sin sabiduría? Sin embargo, si usted escucha los dichos de los amigos de Job, no eran palabras vanas, eran palabras elevadas. Aún Eliú, que era el último de los que le habló, que disertó con Job, era un joven, pero él se quedó, tuvo el recaudo de escuchar primero a los ancianos, no se apresuró en hablar, o sea que no era un imprudente, no era un improvisado. Y hablaba con palabras elevadas. Pero ¿por qué Dios las llamó que eran palabras vanas? Porque eran hombres juzgando a hombres. Y nunca un hombre puede juzgar a otro hombre. ¿Por qué? Porque estamos todos en la misma condición. Amén, yo no le puedo juzgar a usted, ni usted me puede juzgar a mí, porque todos estamos en la misma condición. Somos todos pecadores y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, imposibilitados de poder alcanzar la belleza moral. Entonces, ¿qué voy a juzgar yo a usted? ¿O qué usted me va a juzgar a mí si estamos todos en la misma condición? Y si algo somos, no es que lo somos por nosotros mismos, sino porque Cristo está en nosotros. O sea que no es que somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a meditar de esta manera acerca de nosotros mismos, es como que empezamos a mirar el ángel que tiene que salir afuera para respirar. Amén. Es como que empezamos a mirar el ángel que tiene que salir afuera para respirar. Y lo único que hay que hacer es sacar el resto de la roca, que es lo que estorba, para que el ángel salga afuera y para respirar. La razón por la que los otros artistas no pudieron darle forma a esa roca, porque le querían dar forma desde afuera hacia adentro. La razón por que este hizo una tremenda obra, porque como genio él podía ver la obra desde adentro hacia afuera. La razón por la que hoy muchos fracasan es porque quieren que
comienzan a atender las cosas que son de afuera, las cosas que son visibles. Por eso la Escritura nos dice, no mirando las cosas visibles, las cuales son temporales, sino las cosas que no se ven, las cuales son eternas. Si usted se pone a mirar cada detalle, cada defecto, se va a terminar desalentando. Amén. Pero si usted comienza a mirar a Dios en usted y orar, y el obrar de Dios en usted se va a fortalecer. ¿Por qué? Porque no es el intento suyo de poder hacer la obra, sino que va a ser la obra de Dios, que el que comenzó en usted la buena obra, la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, el corazón se puede inclinar para un lado o se puede inclinar para el otro. Pero donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Si nosotros le damos valor a las cosas de Dios, el diablo con su mensaje continuamente está queriendo opacar la palabra de Dios. Vio que hay gente que no conoce nada de Dios, pero habla acerca de las cosas de Dios como si tuvieran fundamento, ¿no? Dicen que la Biblia es un libro antiguo, que es un libro escrito por hombre, desestimando, y por ahí nunca ni siquiera se detuvieron a leer con detalle la Escritura, pero opinan y hablan de las cosas de Dios como si le conocieran a Dios. Amén. Y no son otra cosa que hombres necios, porque no le dan gloria a Dios. Y es más, la misma Escritura dice que por cuanto que no fue dada la gloria de vida a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Alguien que está entregado a una mente reprobada, ¿cómo puede hablar con certeza? ¿Cómo puede hablar con convicción de las cosas de Dios? No puede hablar alguien que tiene una mente reprobada. Pero a veces estamos atentos más a los dichos de afuera, de gente que tiene una mente reprobada, que no le ha dado la gloria a Dios, que a los dichos de aquellos que viven entregados a la obra del Señor y que son mensajeros de Dios. Amén. Entonces, por eso es que hay mucho del ataque del diablo por desvalorizar la palabra, por desvalorizar la iglesia, por desvalorizar a los siervos del Señor. Amén, por desvalorizar al pastor, porque lo tengamos en poco. ¿Para qué? Ese ataque viene con el fin de que nosotros perdamos la visión del tesoro que tenemos al oír y al recibir la palabra de Dios, porque si perdemos de visión el tesoro que tenemos al oír y al recibir la palabra de Dios, perdemos el poder para ir siendo mudados. Perdemos ese poder que va inclinando nuestro corazón. Amén. Por eso dice la Escritura que las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A fin de qué? A fin de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando habla de pensamiento está hablando de un flujo interno, de una corriente interna que viene. Y si tiene que llevar pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, quiere decir que tiene que venir una autoridad superior. ¿Y cuándo es que viene esa autoridad superior? Cuando oímos y recibimos la palabra de Dios. Por eso es que continuamente está el ataque ¿a qué? A querer desvalorizar la Biblia, a querer desvalorizar la iglesia, a querer desvalorizar a los siervos de Dios. Y hay aún cristianos que han caído en ese engaño. ¿Y qué pasó? Dejaron de ver la Escritura como un tesoro, la palabra de Dios como un tesoro, su corazón se inclinó para el otro lado y terminaron en el mundo, ¿cierto? Pero nosotros, al darle el valor que debemos darle a las Escrituras, meditemos en esto, volvamos a meditar en esto. ¿Qué somos para que Dios se incline a hablarnos? ¿Quiénes somos para que Dios se incline a hablarnos? Para que Dios sea quien nos dirija. Sin embargo, es una gracia la que hemos recibido de parte del Señor. Sin embargo, es una gracia que nos está siendo concedida mientras Dios nos va comunicando su palabra. Entonces, démosle el valor que tiene, porque si nuestro corazón se inclina hacia los dichos de la boca de Dios para guardarlo, no vamos a desobedecer, no vamos a transgredir, no vamos a pecar. No porque tengamos el poder nosotros, no porque seamos más disciplinados que otros, sino porque es la palabra la que actúa en nosotros poderosamente para llevarnos cautivos a la obediencia a Cristo. Amén. A someternos a Cristo. Es la palabra. ¿Vio cuando la palabra de Dios actúa en uno?
no puedo hacer otra cosa que la palabra. Veo que el Espíritu Santo empieza a actuar por una palabra y uno, por más que quiere hacer otra cosa, ahí está la palabra recordándole. Pero mira que yo digo esto, mira que mi voluntad es esta. Entonces, al final terminamos rindiéndonos. Es mayor en nosotros. Es como un fuego en nuestro interior que no nos permite desobedecerle a Dios. Amén. Qué maravilloso es la gracia que nos es concedida. Así que, hermanos queridos, en base a la meditación que hemos tenido, atesoremos, guardemos los dichos de la boca de Dios para que no le desobedezcamos, porque ahí está el poder para poder vivir la vida cristiana. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por el amor manifestado hacia nosotros al enviarnos tu palabra, de modo que seamos rejuvenecidos, de modo que seamos vigorizados, fortalecidos, Señor, en el hombre interior para cumplir con todo designio de tu voluntad. No porque tengamos el poder, Señor, o la capacidad en nosotros mismos, sino porque es tu palabra poderosa en nosotros, Señor. Poderosa en nosotros, como espada, Señor, para separar las intenciones del alma y del espíritu, Señor, y para establecer lo que es eterno, lo cual es de tu voluntad. Por lo que te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le invito el que podamos estar alabando su nombre con júbilo en esta hora. Alabado y santo sea su nombre. Deseo serte fiel, conocer tu voluntad, tu palabra guardará la mía, y obraré lo que tú me dices, Señor. Mi deseo serte fiel, conocer tu voluntad, tu palabra guardará la mía, y obraré lo que tú me dices, Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,